¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Legislación Educacional y Políticas Educativas. En la unidad 1 estaremos hablando de políticas, derecho a educación, conceptos generales, las instituciones políticas y educación. Ahora vamos a definir lo que es política, derecho a educación. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La disciplina encargada del estudio de las actividades políticas se denominan ciencias políticas y las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a ellos se definen como políticos. La educación. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto periodo de tiempo. La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la educación y en cierta forma nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. Derecho. La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho es las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. A la hora de hablar de derecho es fundamental que establezcamos cuáles son sus fuentes, es decir, las ideas y los fundamentos en los que se basa aquel para poder desarrollarse y establecerse sus principios básicos. En este sentido, tenemos que subrayar que sus citadas fuentes pueden determinarse de manera general en tres grandes categorías. Las reales, que son las que vienen a establecer lo que es el contenido de una ley en cuestión. Las históricas, que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean para referirse a los que tienen el contenido de una ley. Las formales, que son las que definen como todas aquellas acciones realizadas por distintos entes, individuos, estados, organismos, para proceder a crear lo que es la ley. El derecho efectivo positivo está formado por las leyes, normativas, reglamentos y resoluciones creadas por el Estado para la conservación del orden social. Se trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos. El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad propia de un sujeto para realizar o no una cierta conducta. Se trata de la potestad que el hombre tiene, en conformidad con una norma jurídica, para desarrollar su propia actividad frente a otro. Se considera que el derecho tiene varias características. Una de ellas es la bilateralidad. Un individuo distinto al afectado está facultado para exigir el cumplimiento de una norma. El derecho se clasifica en lo que son tres grandes ramas. Derecho social. Bajo dicha denominación se engloban
todas aquellas normas jurídicas que tienen como claro objetivo conseguir que los ciudadanos vivan en una sociedad en convivencia. Es decir, se trata de las normas que dan forma al ordenamiento jurídico y que están a favor de esa citada sociedad, lo que supone que dentro de esta clasificación esté el derecho sindical o el derecho del trabajo. Derecho privado es el que determina las relaciones jurídicas entre personas legales sin que ninguna ejerza como autoridad estatal. Ejemplo de ello es el derecho civil. Derecho público regula las relaciones entre los órganos del poder público y los individuos o las entidades de carácter privado. Ejemplos: derecho procesal, derecho penal. Relación entre derecho y educación. La relación entre el derecho y la educación es muy estrecha, aunque puede ser vista desde varias aristas, pero la más primordial sería el de la educación como un derecho que permite el desarrollo integral de las personas. Es el punto medular e importante dentro del contexto de esta relación. Debemos partir de las premisas. ¿Quiénes tienen derecho a la educación? ¿Todos gozan de la misma ventaja en el proceso de educación? Desde una perspectiva interna, jurídicamente, la Carta Magna, es decir, la Constitución de la República, establece que la educación es un derecho que le pertenece a la sociedad. El sistema de educación vive todavía en una prehistoria, llena de una burocracia que en determinados momentos genera miedo, una formación docente deplorable, aunque no son todos los casos, pero en la mayoría que se han observado se deja de manifiesto el menosprecio hacia una labor que le debería llenar de orgullo y debería ser impulsada. La política educativa, o sea, el conjunto de disposiciones que regulan la educación de un país, no puede ser independiente de la política general como representación del orden social que se desea, porque los diversos aspectos bajo los cuales se manifiestan el poder no existen comportamientos estancos. Al analizar la política educativa, el educador debe adquirir conciencia de que su acción docente se cumple dentro de disposiciones que responden a la orientación global política vigente. La intervención del Estado en materia educacional es necesaria por tres motivos. Primero, la necesidad de formar ciudadanos. Segundo, la formación de técnicos. Tercero, porque la cultura no puede ser de privilegios reservados para algunos. Relación entre educación y política. Esta posición social relativa va a hacer que cuanto mayor sea el nivel educativo, mayor influencia política. Hay igualdad en otras variables. Va a tener la persona en este sentido. Aquellos grupos donde sus individuos tienen un mayor logro académico son más aceptados socialmente dentro de la vida política. Las políticas educativas son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que se promueven, es decir, según sus ideales y principios. Entre los avances más importantes que se pueden dar en materia de política educativa están, por ejemplo, los de poner más recursos al alcance de los alumnos más vulnerables, aumentar la partida presupuestaria en ese ámbito, fortalecer y apostar por una ley educativa de calidad, respaldar e impulsar la educación pública. Las instituciones políticas son las organizaciones dentro de un gobierno que crean, aplican y hacen cumplir las leyes. Las instituciones políticas son aquellos órganos, partidos, legislatura y jefes de Estado que conforman la totalidad del mecanismo de los gobiernos modernos. Hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los decretos, planificar las políticas económicas y educativas, cuidar las relaciones con el exterior del país, dirigir las relaciones internacionales. La educación no es competencia exclusiva del sistema educativo. Ella involucra diferentes sectores y agentes sociales, con necesidades e intereses en función de los cuales tramitan demandas de acceso y de resultado del proceso educativo en sus experiencias sociales. Dicho proceso no solamente concierne la relación pedagógica institucional entre escuela y estudiantes,
sino también entre educación y poder público, así como entre formación y campo laboral. En este sentido, la educación implica un entorno constituido por la estructura social, las instituciones que la enmarcan y las políticas públicas que la orientan. Desde el punto de vista de las instituciones, el desafío que se presenta para la educación paraguaya es de superar la lógica de la oferta educativa según la cual los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen rituales institucionales más que instancias significativas del desarrollo cognitivo, así como de formación ciudadana y profesional. La educación no es competencia exclusiva del sistema educativo. Ella involucra a diferentes sectores y agentes sociales con necesidades e intereses en función de los cuales tramitan demandas de acceso y de resultado del proceso educativo en sus experiencias sociales. Dicho proceso no solamente concierne la relación pedagógica institucional entre escuela y estudiante, sino también entre educación y poder público, así como entre formación y campo laboral. En este sentido, la educación implica un entorno constituido por la estructura social, las instituciones que la enmarcan y las políticas públicas que la orientan. Desde el punto de vista de las instituciones, el desafío que se presenta para la educación paraguaya es de superar la lógica de la oferta educativa según la cual los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyen rituales institucionales más que en instancias significativas del desarrollo cognitivo, así como de formación ciudadana y profesional. Para hacer su trabajo práctico, lea bien su material de lectura, su material de apoyo. Muchas gracias por su atención.